Bueno, bienvenidos a la tercera sesión de nuestro módulo Análisis y Diseño de Algoritmos, ¿no? Este viene a ser nuestra última sesión. Espero que los contenidos que hemos visto hasta ahora hayan servido para repaso, para conocer nuevos, ¿no?, algoritmos, estructuras de datos importantes en el desarrollo de cualquier trabajo referente a ciencias de la computación. También les quería comentar que ya coloqué las notas del primer módulo y también la respuesta al módulo, ¿ok?, del foro de preguntas, ¿ok? Este fin de semana corregiré la pregunta 2, ¿no?, del foro de la unidad 2 y colocaré las notas respectivas, ¿ok? Cualquier duda o consulta me pueden enviar un correo, ¿no? Estaré deseoso de responder. Vamos a comenzar, ¿no? En esta sesión lo que vamos a ver es un poco de estructuras de datos avanzadas, ¿no?, donde vamos a ver los heaps, el heap binomial y el heap Fibonacci. Después veremos lo que es KD-tree y hash partitioning, que son estructuras de datos multidimensionales, ¿ok?, con más de una dimensión. Entonces lo que vamos a ver ahora son los heaps. ¿Okay? Los heaps tienen una característica importante, que es cuando nosotros vamos a encontrar el mínimo o el máximo elemento de una lista, ¿no?, de una lista o un vector. Nosotros vamos a obtenerla en una complejidad de 1, ¿ok? Es decir, no vamos a tener que recorrer toda la lista como habíamos visto en lo que es listas enlazadas. Si yo tengo una lista enlazada, ¿no?, no ordenada, y yo quiero obtener el mínimo o el máximo, entonces tengo que recorrer todo mi vector o toda mi lista para encontrar el elemento mínimo o máximo, ¿ok? Como ya habíamos visto, esto tiene una complejidad de n, ¿ok? Porque tengo que recorrer las n posiciones, ¿no?, de nuestra lista. Entonces, estos heaps tienen esa ventaja, pero la inserción y la eliminación, ¿no?, van a ser del logaritmo de n, porque lo que va a hacer es dividir, ¿no?, dividir la inserción en forma de árbol, ¿okay? Va a tener esa misma complejidad, ¿ok? A diferencia de lista enlazada, que es 1, pero tenemos la ventaja que al buscar el mínimo o el máximo, la complejidad va a ser 1, como ya habíamos mencionado, ¿okay? Entonces, solo para recordar, una lista enlazada es un conjunto de elementos unidos por punteros, ¿no?, como ya habíamos visto, y las complejidades que habíamos definido. Que la estructura de datos tipo lista de prioridades, también denominada como heap, está compuesta por un conjunto finito de datos. ¿Okay? Entonces yo tengo que primero definir cuánto va a ser el máximo de elementos de nuestro conjunto. ¿Okay? Esta estructura es un vector y puede ser vista como un árbol binario completo. ¿Okay? Ya habíamos definido un árbol binario no completo, ¿no?, que los hijos tienen, ¿no?, una cierta cantidad, perdón, que los nodos tienen cierta cantidad de hijos, que lo ideal es que tengan 2 hijos todos los elementos o nodos de nuestro árbol. Este árbol tipo de lista de prioridades siempre es construido de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces todos los nuevos nodos hojas se insertarán de izquierda a derecha hasta completar todos los elementos del mismo nivel que ya habíamos definido, los niveles de un árbol binario, ¿ok? Entonces aquí, para definir cuál va a ser el padre de un nodo, vamos a encontrarlo con esta fórmula, ¿ok? Y entre 2, ¿ok? Y en los hijos izquierdos y los hijos derechos vamos a obtenerlo con estas fórmulas, ¿ok? 2 por i y 2 por i más 1, ¿ok? Existen dos tipos de heap binarios, ¿no? Los heap máximos, donde los elementos que estén, ¿no?, que por ejemplo el elemento que esté en la raíz va a ser el elemento máximo, y los heap mínimos, en que los elementos que estén el elemento que esté en la raíz será el mínimo, ¿okay? En un heap máximo, el padre siempre va a ser mayor que los hijos, ¿okay? Y en un heap mínimo, el padre siempre va a ser menor que los hijos, ¿okay? Entonces aquí vemos que la función o el elemento no padre va a ser mayor que el hijo en el heap máximo, ¿no? Y en el heap mínimo, el padre va a ser menor o igual que los hijos, ¿eh? Entonces un heap máximo, el elemento mayor, ¿no?, lo que ya comentaba, estarán en la raíz, y los heap mínimo
¿no? El elemento raíz tendrá el valor mínimo, ¿ok? Este tipo de heaps es utilizado, por ejemplo, en lista de prioridades, ¿no? En procesos pendientes usados por el sistema operativo, ¿ok? Nosotros sabemos que el sistema operativo tiene una cantidad de procesos y cada uno de los procesos es ejecutado de acuerdo a una prioridad. ¿Ok? Entonces, los elementos de mayor prioridad se ejecutarán primero. Entonces, para hacer más rápido o eficiente este proceso de escoger a los elementos que tienen mayor prioridad, se puede utilizar estos montículos o heaps. ¿Ok? Y los procesos son mantenidos en una lista de prioridades donde cada proceso posee un valor asociado. ¿Ok? De acuerdo a ese valor asociado, yo puedo indicar la prioridad. ¿Ok? Y en este caso van a ser números. ¿Ok? El proceso son mantenidos en la lista de prioridades y la más alta o la más urgente será ejecutada primero. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que es un heap máximo en este caso. ¿Ok? Entonces un heap máximo está representado por un vector, ¿no? Que puede ser a su vez representado por un árbol, ¿ok? Un árbol binario, donde por ejemplo para encontrar el padre del elemento 28, por ejemplo, que está en la posición 6, yo tengo que utilizar la fórmula, que es 6 entre 2, que me va a dar 3. Entonces el padre de 28 será 38. ¿Ok? Y en un hit máximo recordemos que el padre va a ser mayor que los hijos. ¿Ok? Entonces, en este caso, la raíz será siempre el elemento mayor. ¿Ok? Y en un hit mínimo, caso contrario, ¿no? Los padres van a ser menores que sus hijos. En este caso, el 38 es menor a 62 y a 45. Y el elemento menor estará en la primera posición. ¿Ok? Al igual eh, que en el hit máximo, si yo quiero encontrar, por ejemplo, el padre de 65, ¿no? Que es 7, haré 7 entre 2, que es 3.5, el piso, que será 60. ¿Ok? Entonces, el padre de 65 será 60. ¿Ok? Y si yo quiero saber, por ejemplo, los hijos de 62, aplicaré la fórmula, ¿no? 2 será 2 por 4, en este caso el índice que es 4, que será 8, será el 90, y su otro hijo será 2 por 4 más 1, que es 9, entonces su hijo será 72. ¿Ok? Entonces puedo definir y puedo encontrar los hijos de los padres y los hijos de todos los elementos. ¿Ok? Y en este caso el elemento 0 no se utiliza para poder utilizar las fórmulas que ya habíamos mencionado. En este caso, entonces, en un heap, el elemento 0 no se utiliza. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí unas propiedades que ya habíamos definido. El elemento raíz tendrá el valor mínimo o máximo, ¿no? Dependiendo del heap, y también C ocupa la posición 1 para que facilite los cálculos, ¿ok? Y después el vector, el elemento en elementos tiene la posición 0 vacía, ¿ok? Que quiere decir que la posición 0 no se utiliza, ¿ok? Si un hit máximo, bueno, la propiedad de su padre, y esto ya lo habíamos definido, ¿no? Entonces las operaciones más comunes aplicadas a un hit máximo, un hit mínimo, son el insertar, el eliminar, el mayor o menor dependiendo del heap, ¿no? Y obtener el máximo y el mínimo. ¿Okay? Entonces vamos a ver esas operaciones. Bueno, la operación de inserción, ¿no? El elemento debería ser insertado en la próxima posición libre del vector, ¿ok? Pero antes de realizar la inserción, se verifica que si el padre considera la prioridad del heap, ¿ok? Entonces, cuando nosotros insertamos un nuevo elemento, ¿ok? Vamos a ver si el padre cumple la propiedad, ¿no? Si es menor o mayor dependiendo del heap. ¿Ok? Y en caso no considere la prioridad, se hace un intercambio, ¿no? Un cambio de posiciones, ¿no? Para que el heap considere el orden que ya habíamos definido, ¿ok? Y así puede continuar hasta llegar a la raíz, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, un heap vacío que vamos a insertar el elemento 10, ¿ok? Entonces el elemento 10 se va a
insertar en la primera posición de el heap que esté disponible. En este caso va a ser el 1, dado que el elemento 0 no se utiliza, ¿no? Como ya hemos definido. Entonces el elemento 10 se va a insertar en la posición 1, no tiene padre con quien compararlo, entonces se quedará en esa posición. ¿Ok? Después viene el elemento 15, que se va a insertar en la primera posición disponible, que va a ser en la posición 2. ¿Ok? Entonces el elemento 15 se va a intentar colocar en la posición 2, pero vemos que, que este elemento es mayor que el elemento 10, que es su padre. Entonces, ¿cómo obtenemos el padre? Es 2 entre 2, que es 1. Entonces sabemos que el padre de 2 es el 1, que es el 10. Entonces vamos a hacer una copia, no un intercambio. Entonces, en este caso, el 10 descenderá y el 15 subirá. ¿Ok? Para que nuestro heap mantenga que el elemento, nuestro heap máximo mantenga que el elemento mayor esté en la primera posición. ¿Ok? Después viene el elemento 7. ¿Ok? Entonces, después del elemento 7 se inserta en la primera posición disponible, que es la posición 3. ¿Ok? Entonces, verificamos su padre, entonces será 3 entre 2, que será 1.5, el suelo, que será 1, ¿ok? Entonces, pero 7 es menor que 15, entonces se mantiene en esa posición. El elemento 7 se mantiene en la posición 3, ¿ok? Después viene el elemento 23. Entonces el elemento 23, como habíamos dicho, se inserta a colocar en la primera posición disponible, que es la posición 4, y se compara con su padre. Entonces, en este caso, hacemos 4 entre 2, sería 2, entonces comparamos con el 10. Es mayor, entonces se hace un intercambio, ¿no? El 10 desciende. Después de que el 10 desciende, verificamos nuevamente con el padre. Entonces, 2 entre 2, 1, entonces se verifica con el padre. Entonces, vamos a obtener que el elemento se encuentra, es mayor que la raíz, en este caso la posición 1, y vamos a hacer un cambio. ¿Ok? Entonces el 15 desciende y al final el padre contendrá, el padre o la raíz en este caso contendrá el elemento 23, ¿ok? Que es el elemento mayor. Después llega el elemento 18. Se inserta en la primera posición disponible, que es la posición 5. Entonces verificamos con su padre, que en este caso es el 15. Entonces se hace un intercambio. ¿Okay? Después se compara con su padre, que es la posición 23 o la posición 1, ¿okay? Donde está el elemento 23. Entonces no se hace un cambio porque 23 es mayor que 18. ¿Okay? Entonces queda en la posición 2. Después viene el elemento 6, que, perdón, el elemento 4, que se quiere insertar en la posición 6, la primera posición disponible. Entonces 4 se inserta en esa posición, se compara con su padre, que es 7. Entonces 7 es mayor que 4, entonces se mantiene en ese lugar. ¿Okay? Y después, por último, llega el elemento 36, que se intenta colocar en la primera posición disponible, que sería el cuarto elemento, si se puede decir, del segundo nivel de nuestro árbol, ¿no? Y se inserta en la posición 7, se compara con su padre, que es 3, donde está el elemento 7, entonces se hace un intercambio. Que se hace un intercambio con el 7, después se compara con su padre de la posición 3, que es la posición 1, entonces 36 es mayor que 23 y se hace de nuevo un intercambio para que termine nuestro heap de esta forma, ¿ok? Donde el elemento mayor, en este caso el 36, ocupa la primera posición y todos los elementos cumplen la característica del heap donde los hijos son menores que el padre o el padre es mayor que los hijos. ¿Okay? Entonces la operación de eliminación siempre retira el elemento de mayor prioridad, ¿ok? O de menor prioridad dependiendo del heap. Entonces la eliminación se realiza colocando el último elemento en primer lugar y después ese elemento tiene que descender, ¿ok? Tiene que descender para que el heap siga
teniendo las propiedades que habíamos definido. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a eliminar el elemento 36. ¿Okay? Al eliminar el elemento 36, se hace un intercambio con la última posición. Entonces, es con la posición 7, donde está el elemento 7. ¿Okay? Entonces, se hace un intercambio. El 7 sube a la primera posición y se elimina esa posición. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo cómo el 7, ¿no?, reemplaza el 36 y después el 7 viene a ser, o la posición 7 viene a ser eliminada. ¿Okay? Pero ahora, ¿qué tenemos? Que el 7, que el elemento 7 que está en la primera posición no cumple la característica de nuestro heap, que es que los padres sean mayores que los hijos. Entonces tiene que descender. Entonces, al descender, el 7 se compara con sus hijos, en este caso el 18 y el 23, y entonces se hace un intercambio con el elemento mayor, que en este caso es el 23. Entonces el 23 sube y el 7 desciende. ¿Okay? Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Okay? Y después el 7 se compara con sus hijos para ver si va a continuar descendiendo. En este caso el 7 se compara con su único hijo, que es el 4. En este caso 7 es mayor que 4, entonces no se realiza el intercambio. ¿Okay? Entonces así queda nuestro heap. Después necesito eliminar el elemento 23. Entonces el elemento 23 se cambia con la última posición del heap, ¿okay?, que en este caso es 4. Entonces el 4 sube a la primera posición y después se elimina la posición 6, que era la última posición del heap. ¿Okay? Entonces después el 4 tiene que descender, ¿no?, dependiendo de sus hijos. En este caso los hijos de 4 son el 18 y el 7. Entonces el 18 es el elemento mayor, ¿no? Entonces sube a la primera posición y el 4 desciende. ¿Okay? Después el 4 de nuevo se compara con sus hijos, con el 10 y con el 15. Entonces se escoge su hijo mayor, entonces se hace un intercambio, ¿no? El 15 sube y el 4 desciende. ¿Okay? Quedando de esa forma nuestro heap. Entonces la operación de consulta del elemento mayor, de mayor prioridad o de menor prioridad, dependiendo del heap, es constante, ¿okay? Porque solo vamos a acceder a la raíz y vamos a obtener directamente el elemento mayor o menor. Y como hemos visto, tanto la operación de inserción como de eliminación vienen a ser logaritmo de, ¿okay? Dado que se está insertando dependiendo el valor, ¿no? Nos iremos izquierda o derecha, tanto en eliminación como en inserción, para definir dónde se va a insertar nuestro elemento. ¿Okay? Entonces tiene complejidad del logaritmo de. ¿Okay? Entonces después existe una modificación al heap máximo y heap mínimo, que es el heap max min y el min max. ¿Okay? El max min es donde los elementos de mayor prioridad se encuentran en la raíz y el de menor prioridad se encuentra en el segundo o tercer nivel. ¿Okay? Análogamente con el min max. ¿Okay? Entonces es en el caso en que queremos encontrar tanto el mínimo como el máximo en una forma rápida, en tiempo constante, que es 1. ¿Okay? Entonces las operaciones comúnmente aplicadas en un heap min y en un heap min max, max min y min max, son la consulta de un elemento mayor o de menor prioridad, la inserción de un elemento o la eliminación de un elemento. En este caso va a ser la eliminación del mayor o del menor. ¿Okay? Entonces, en esa estructura las siguientes operaciones deben ser consideradas. ¿Okay? El elemento de la raíz debe ocupar la posición 1, lo que facilita el cálculo de las direcciones, ¿no? Al igual que los heap, no vamos a utilizar la posición 0. ¿Okay? El vector utilizado para almacenar el elementos tiene la posición inicial 0 vacía, ¿okay? Y el heap max min, el elemento mayor prioridad, está en la posición 1 y el de menor prioridad está en la posición 2 o 3. ¿Okay? No está en la posición 2 únicamente, puede estar en la 2 o en la 3. ¿Okay? Y en un min max, ¿no?, como ya habíamos mencionado, el de menor prioridad se encontrará en la posición 1 y el de mayor prioridad
ocupa la posición 2 o posición 3. ¿Okay? Entonces, cada elemento del vector, para encontrar su nivel, primeramente, para saber si está en un nivel máximo, en un nivel mínimo, vamos a utilizar la función logaritmo de 2 del índice más 1. ¿Okay? Entonces, en un max-min, los niveles impares son llamados de niveles máximos y los pares de niveles mínimos. ¿Okay? Y en el min-max, los niveles impares son llamados niveles max mínimos y los pares de niveles máximos. ¿Okay? Entonces, en un heap max-min, si el nivel del nodo I es máximo, ¿okay? Es decir, impar, su llave es superior a la llave de sus padres. ¿Okay? Si es máximo, tiene que ser mayor que sus padres. ¿Okay? ¿Y cómo obtenemos sus padres? ¿No? Con I, dividiéndolo entre 2, los índices I menor que sus abuelos. ¿Okay? Entonces, ¿y cómo encontramos sus abuelos? Dividiendo entre 4. ¿Okay? Y en un min-max, si el nivel del nodo es mínimo, es decir, su llave es inferior a los padres. ¿Okay? Si es mínimo, tiene que ser inferior a los padres, pero mayor que sus abuelos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver eso mejor en los ejemplos. ¿Okay? La llave de un nodo I es superior a sus llaves descendientes cuando ya está situado en un nivel máximo e inferior cuando está situado en un nivel mínimo. ¿Okay? Entonces, aquí vemos un ejemplo de un heap max-min. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, el nivel 2, que es un nivel par, que es nivel mínimo, entonces va a ser, sus elementos van a ser menores que sus padres. Entonces, en este caso, 45 y 10 son menores que 80. ¿Okay? Y en un nivel máximo, que va a ser el nivel 3, es un nivel máximo. Entonces, estos valores van a ser mayores que sus padres. ¿Okay? El 70 es mayor que el 45, el 68 mayor que 45, el 32 mayor que 10 y el 50 mayor que 10. Pero son menores a sus abuelos. Entonces, para el 50, 32, 68, 70, su abuelo sería el 80. Y todos esos elementos son menores al 80. ¿Okay? Y un min-max sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los elementos que están en el tercer nivel, que van a ser un nivel mínimo. Entonces, el nivel mínimo son menores, los elementos son menores a sus padres. ¿Okay? Entonces, 35 es menor que 80, 70 es menor que 80, 40 es menor que 60 y 20 es menor que 60. Pero mayores a su abuelo. En este caso, todos los elementos son mayores a 18. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo se inserta y cómo se crean estos heaps. ¿Okay? Entonces, primero tenemos nuestro heap vacío y vamos a crear un heap min-max. ¿Okay? Entonces, primero vamos a insertar el elemento 25. El elemento 25, primero vamos a determinar su nivel. ¿Okay? En este caso va a ser nivel 1, que es un nivel impar, que quiere decir que es un nivel mínimo. Entonces vamos a compararlo con su padre. En este caso no tiene padre, entonces el 25, y por ende tampoco tiene abuelo. Y el 25 entonces estará en la posición 1. Después se quiere insertar el elemento 20. ¿Okay? Entonces el elemento 20 vamos a calcular primero su nivel. Su nivel va a ser un nivel 2, ¿no? Y va a estar en un nivel máximo. Entonces sabemos que el nivel máximo, los elementos tienen que ser mayores que su padre. Entonces en este caso vamos a hacer un cambio, ¿no? El 20 se intercambiará con el 25. ¿Okay? Y después vamos a validar que ese elemento es, en este caso que es mínimo, vamos a comparar si es menor que sus abuelos, pero en este caso el 20 no tiene abuelos, entonces se mantiene en esta posición. ¿Okay? Entonces ya al tener dos elementos ya nos podemos dar cuenta que el elemento menor
se encuentra en la raíz porque es un min-max y el elemento mayor se encuentra en la posición 2 o en la posición 3. En este caso, en la posición 2. Después tenemos la inserción del elemento 17. El elemento 17 es un nivel máximo. Entonces, al ser un nivel máximo, el 17 tiene que ser mayor que su padre. Entonces, 17 es menor que 20. Entonces, se tiene que hacer un intercambio. Entonces, se hace un intercambio del 17 con el 20 y después se valida a sus abuelos. En este caso no tiene abuelos, entonces el heap queda en con esa estructura, ¿no? Entonces, de nuevo, el elemento menor se encuentra en el primer elemento o en la raíz y el mayor elemento, en este caso el 25, se encuentra en la posición 2, ¿ok? Puede estar en la posición 2 o en la posición 3, el elemento mayor. Después inserta el elemento 33. El elemento 33 viene a ser un nivel mínimo. Entonces, al ser un nivel mínimo, tiene que ser menor que su padre. En este caso, el 25 es menor que 33. Entonces, se tiene que hacer un intercambio. Entonces, el 33 sube a la posición 2 y el 25 desciende. ¿Okay? Y después se compara con sus abuelos. Entonces, al 33 no tiene abuelo, solo tiene padre, entonces se mantiene en esa posición. ¿Okay? Después viene el elemento 28. El elemento 28 está en un nivel mínimo, entonces tiene que ser menor que su padre. Entonces, si es menor que su padre, entonces queda en esa posición. ¿Okay? Y después se compara con sus abuelos. Entonces, tiene que ser menor que su abuelo. Entonces, es falso, entonces se mantiene en esa posición. ¿Eh? Después viene el elemento 14, que se va a intentar insertar en la primera posición disponible, al igual que un heap normal. En este caso es la posición 6. ¿Ok? Entonces el 14 va a estar en un nivel mínimo, entonces tiene que ser menor que su padre. ¿Ok? En este caso, el 20 viene a ser menor que el 14. Entonces, perdón, el 20 es mayor que el 14, entonces se mantiene. Pero ahora lo verificamos con su abuelo. Entonces su abuelo es mayor, ¿ok? Entonces tiene que ser menor. Entonces se hace un intercambio. El 14 sube a la primera posición y el 17 desciende. ¿Ok? Entonces después se verifica de nuevo con el abuelo, pero ya no tiene abuelo, ¿no? El 14 al ser raíz ya no tiene abuelo, entonces se mantiene el heap en esa posición. ¿Okay? Después viene el elemento 46 que se quiere insertar en la primera posición disponible, ¿okay? Que en este caso va a ser 7, ¿no? Entonces el 7 se verificará, viene a ser un nivel mínimo, entonces se va a comparar con su padre, verificando que 46 sea menor que 20. En este caso no se cumple, se hace un intercambio. ¿Ok? Entonces el 46 sube a la posición 3. ¿Ok? Después el 43 verifica con su abuelo, pero no tiene abuelo, entonces queda en esa posición. Después el elemento 12 se verifica su nivel, que en este caso va a ser un nivel máximo. Entonces tiene que ser mayor que su padre. Entonces no se cumple, entonces se hace un intercambio. ¿Okay? Entonces el 12 sube a la posición 4. Ahora se compara con el abuelo. ¿Okay? Entonces el 12 viene a ser menor que 14. Entonces se hace un intercambio. Entonces el 14 baja y el 12 ocupa la primera posición. Y después se compara de nuevo con el abuelo, pero no tiene abuelo porque es un elemento, es el elemento raíz. ¿Okay? Después viene el elemento 57 que se desea insertar en la posición 9, la primera posición disponible. Entonces el 57 cae en un nivel máximo. El nivel máximo tiene que ser mayor que su padre. Entonces no se cumple, entonces el 57 sube y el 14 desciende. ¿Okay? Bueno, en un nivel máximo, ¿no? En un nivel máximo tiene que ser mayor que el padre, sí se cumple, pero también tiene que ser mayor a su abuelo. Entonces, en este caso no se cumple, entonces el 57 sube y el 33 baja. Y después se compara con el abuelo, pero ya no tiene abuelo.
¿ok? Después viene el elemento 8, entonces el elemento 8 es un nivel máximo. ¿Ok? Al ser nivel máximo tiene que ser mayor que su padre. Entonces 8 no es mayor que 28, entonces se hace un intercambio. ¿Ok? Y después se compara con su abuelo. Entonces, que tiene que ser menor, pero en este caso 8 es mayor que 2, entonces se hace un intercambio. Entonces el 8 sube y el 12 desciende. Entonces, como vemos, siempre el elemento menor estará en la primera posición y el elemento mayor estará en la posición 2 o en la posición 3. En este caso está en la posición 2. ¿Ok? Entonces, en el caso de la eliminación tenemos dos subcasos, ¿no? El eliminar el elemento de menor prioridad en un min-max, que es eliminar la raíz, y eliminar el mayor elemento que esté en la posición 2 o posición 3. ¿Ok? Entonces, veamos este caso en el siguiente ejemplo. Tenemos nuestro heap que ya habíamos, heap min-max que ya habíamos definido, y vamos a eliminar el elemento de mayor prioridad, que en este caso es el 57. ¿Okay? Entonces validamos que el elemento que vamos a eliminar está en la posición 2, ¿ok? Es el elemento 57, ¿ok? Entonces, al igual que un heap normal, vamos a hacer un intercambio con la última posición de nuestro heap, que en este caso viene a ser el 28, ¿ok? O la posición 10. Entonces se hace un intercambio y esa posición se elimina, ¿ok? Entonces el 28 pasa a la posición 2 y la posición 10 se elimina, ¿ok? Entonces, el 28 vamos a ver si desciende, ¿no? En nuestro heap. ¿Ok? Entonces lo verificamos con sus descendientes. Entonces, como está en un nivel máximo, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Mayor que eh, sus hijos, ¿no? Y mayor también que sus nietos. ¿Ok? En este caso, no se cumple que sea mayor que el 33, entonces se hace un intercambio. ¿Okay? Entonces el 33 sube y el 28 desciende. ¿Okay? Después de nuevo se compara con sus hijos y con sus nietos, entonces, pero ya no los tiene, entonces se mantiene de esa forma. ¿Okay? Después se intenta eliminar el elemento de menor prioridad, que en este caso es el 8, que esté en la raíz. Entonces, al igual que en el caso anterior, se hace un intercambio con la última posición disponible, que es el elemento 28. ¿Okay? Entonces, se hace un intercambio, el elemento 28 pasa a ser la raíz y el elemento 9 se elimina. ¿Okay? Y ahora tenemos que ver si vamos a descender nuestro elemento raíz. Entonces, vamos a comparar con sus hijos. ¿Okay? Al ser un hit mínimo, tiene que ser menor que sus hijos. ¿Okay? Entonces, en este caso se cumple. Y también tiene que ser menor que sus nietos. En este caso, no se cumple y se intercambia con el menor de ellos, que es el 12. Entonces, el 12 sube y el 28 desciende. ¿Okay? Entonces, el 12 sube y el 28 desciende en esa posición. Y ahora el 28 intentará descender aún más, ¿no? Pero como ya no tiene hijos ni nietos, entonces quedará en esa posición. Ahora intentamos eliminar el elemento de mayor prioridad, que en este caso estará en la posición 3. ¿Okay? Entonces el 46 se intercambia con la última posición disponible, con la última posición del heap, que es el 25. Entonces, el 25 subirá a la posición 3 y el elemento 8 se eliminará. ¿Okay? Entonces ahora el 25 vamos a ver si desciende dentro de nuestro heap. Entonces al encontrar el nivel, ¿no? Que es un nivel máximo, entonces tiene que ser mayor que sus hijos. Entonces al ser mayor que sus hijos se mantiene de esa forma. Ahora vamos a eliminar el elemento menor, que es el elemento 12. ¿Okay? Entonces el 12 pasa se hace un intercambio con la última posición disponible, con la última posición del heap, que es el 20. Entonces el 20 sube a la primera posición y se elimina la posición 7. Y ahora vamos a ver si el 20 desciende. ¿No? Entonces se compara, como es un nivel mínimo, se compara con sus descendientes, el 33 y el 25, al ser menor, no se hace ningún intercambio, después se compara con sus nietos. Y sus nietos
¿no? Se encuentra que el 14, ¿no? Es menor que 20, el 17 también es menor que 20, pero escogemos el menor de ellos. Entonces, que es el 14 y se hace un intercambio. ¿Okay? Entonces el 20 desciende hasta la posición 4 y después se intenta continuar descendiendo, pero en este caso ya no tiene descendientes y se mantiene en esa estructura. ¿Okay? Entonces hemos visto, ¿no? Cuál es la forma de poder insertar, eliminar y buscar en un heap mínimo máximo y un heap min max y max min. ¿Okay? Ahora lo que vamos a ver son una extensión de los montículos, ¿no? Que es el montículo binomial, ¿okay? Que tiene, ¿no? Como inserción también logaritmo de n. Para encontrar el mínimo y el máximo tiene logaritmo de n, ¿okay? Entonces es más difícil o tiene una complejidad mayor encontrar el elemento mínimo máximo que lo que es el montículo normal, pero tiene la ventaja que la unión, ¿no? La unión de dos heaps binomiales es de logaritmo de n, como vamos a ver. En cambio, si yo quiero unir dos montículos o dos heaps normales, sería n, ¿no? La complejidad. ¿Okay? Entonces, en un heap binomial, la unión es rápida. ¿Okay? Va a ser una complejidad de logaritmo de n, como vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, un heap binomial está formado por una lista enlazada de árboles binomiales. ¿Okay? Un árbol binomial, un ejemplo lo tenemos aquí, que está formado por un árbol binomial de grado 0, está formado por un elemento, de grado 1 está formado por dos elementos, de grado 2 por 4, de grado 3 por 8 elementos, ¿okay? De grado 4 por 16 elementos. Entonces, un árbol binomial son definidos de la siguiente forma, ¿okay? El nivel 0 está formado por un elemento y el nivel K, por ejemplo, el nivel 1 está formado por dos árboles binomiales 0, que sería este, ¿no? El 1 estaría formado por dos árboles binomiales 0. ¿Okay? El 2 está formado por dos árboles binomiales 1. ¿Okay? El 3 está formado por dos árboles binomiales 2. ¿Okay? Ahí tenemos los dos árboles binomiales 2. ¿Okay? Y así sucesivamente. Entonces la cantidad de nodos de estos árboles es definido por 2 elevado al grado, ¿no? Que estamos definiendo, ¿no? En el grado 0 habrá 1, en el 1 habrá 2, en el 2 habrá 4, en el 3 habrá 8 y en el 4 habrá 16. ¿Eh? Entonces un heap binomial posee, el nivel i posee 2i nodos, como ya habíamos visto, y la raíz tiene grado K, ¿ok? Mayor a todos los otros nodos, y cada hijo, ¿no? Es raíz de un subárbol BI, ¿ok? Entonces, en este caso, todos los nodos son menores, ¿no? Mayor prioridad o menores que sus hijos. En este caso, el 5, menores o iguales, ¿no? Entonces, en este caso, el 5 es menor al 17 y al 21, y el 17 es menor que el 99. Entonces la raíz siempre va a ser menor. ¿Okay? Los hits binomiales lo podemos definir, ¿no? Por un formato de representación binaria. ¿Okay? Si tenemos tres elementos, habrá un árbol, ¿no? De 0, ¿no? Un B0, que es de un elemento. No habrá de dos elementos, no habrá un hit binomial de dos elementos. Habrá uno de 2, que es de 4 elementos, y uno de 3, ¿okay? Que es 8 elementos. ¿Okay? Entonces podemos tener esa división. ¿Okay? Entonces no pueden contener, un hit binomial no puede contener dos árboles binomiales del mismo grado. ¿Okay? Y como vemos aquí, la unión viene a ser logaritmo de n, ¿ok? Como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una representación. Si nosotros queremos, por ejemplo, implementar nuestro binomial, tendremos esta estructura, ¿no? Una estructura que vamos a tener un puntero al padre, el valor que estamos almacenando, el grado, que es importante para saber cuál es el grado del árbol binario, ¿no? Del árbol binomial, los hijos y los hermanos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ya una representación
en forma de estructura si es que queremos implementar. ¿Okay? Y para encontrar el mínimo, el elemento mínimo, lo que tenemos que hacer es recorrer las raíces, porque sabemos que las raíces son menores a sus descendientes, ¿no? Entonces, el elemento menor estará en la raíz. En este caso, por ejemplo, vamos a recorrer todas las raíces y vamos a encontrar el menor elemento en el último árbol binomial, que es el 1. ¿Eh? De esa forma podemos encontrar el elemento menor. ¿Okay? Después vamos a ver la unión, que nos va a servir para la inserción. ¿Okay? Una ventaja de los heap binomiales es la unión. ¿Okay? Esta operación puede realizarse en logaritmo de n y para eso utilizamos dos funciones importantes, el binomial link y el binomial heap merge. ¿Okay? El binomial link lo que hace es unir dos árboles binomiales en un árbol binomial de un grado mayor, considerando siempre la raíz como el elemento menor. ¿Okay? Entonces, si tenemos estos dos árboles binomiales de grado 2, vamos a obtener un árbol binomial de grado 3, ¿no? Pero considerando la raíz el elemento menor, que esto es el 3. ¿Okay? Y después el merge, esta función junta dos heap binomiales en orden creciente al grado de las raíces. ¿Okay? Entonces, si tenemos aquí dos heap binomiales, los vamos a unir en orden, ¿no? Primero el grado 0 del primer heap, después el grado, ¿no?, 1 del segundo heap, después el grado 2 del primer heap y después el 3. ¿Okay? Se puede dar el caso de que se repita. Entonces ahí vamos a usar la función de link. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si queremos unir estos dos heap binomiales, entonces primero los vamos a ordenar, ¿no? Entonces, primero el elemento 2, que es de grado 0, después el 3, que es de grado 0, después el 11, el 21, después el 4 y el 9, que son ambos de grado 1, y después el 1 con el árbol binomial cuya raíz es 1, que es de grado 2. ¿Okay? Y como habíamos definido, no puede existir, ¿no?, dos árboles binomiales con el mismo grado dentro de un heap binomial. Entonces vamos a hacer que se junte. Entonces hay cuatro casos, ¿no?, que los vamos a ver aquí en los ejemplos. Entonces, si queremos unir estos dos heap binomiales, se ordenará primero por el grado, ¿no? Entonces nos quedará, por ejemplo, el 12 grado 0, el 18 grado 0, el 7 con el 3 grado 1, el 15 con grado 2 y el 6 con grado 5. ¿Okay? O con grado 4, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, como el 12 y el 18 no pueden estar juntos, no puede haber dos árboles con el mismo grado, entonces se van a unir en 12 y 18. ¿Okay? Y después vemos que existen tres árboles binomiales de grado 1. ¿Okay? Entonces se unen los dos últimos. ¿Okay? Entonces, en este caso, el árbol con la raíz 3 se une al que tiene raíz 7. ¿Okay? Y ahora vemos que existen dos de grado 2. Entonces se unen para formar uno de grado 3. ¿Okay? Y después vemos que existe otro de grado 4. ¿Okay? Entonces queda nuestro heap de esa forma. ¿Okay? No habiendo árboles binomiales del mismo grado repetidos. ¿Okay? Entonces, en este caso, la unión viene a ser de logaritmo de n. ¿Okay? La inserción es una unión, solo que vamos a unir un heap con otro heap que contiene un solo elemento, ¿okay? Que contiene únicamente un árbol binomial de grado 0. ¿Okay? Entonces, al igual se ordena primero, ¿no?, los dos heaps, después se unen y después se evita que tengan el mismo grado, ¿no?, formando en este caso solo un árbol con grado 2. La eliminación del elemento mínimo también tiene complejidad de logaritmo de n. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es el elemento menor o el árbol binomial que tiene como raíz el elemento menor, se
retira del heap. ¿Ok? Y después se insertan los árboles binomiales que quedaron después de eliminar el elemento menor que es x. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos este heap binomial, ¿no? Y vamos a eliminar el elemento menor, en este caso es el 1. Entonces quedarían todos estos, ¿no? Heaps binomiales, entonces esos se van a unir, ¿ok? Entonces al unir, ¿no? Esos heaps que están restantes se unirán y evitaremos que existan heap binomiales de grados iguales y al final tendremos este resultado, ¿ok? Donde ya no está el elemento menor que era 1. ¿Ok? Después tenemos el montículo Fibonacci, ¿no? Que es una colección de árboles que no está restricta a árboles binomiales, ¿no? Pueden existir otros tipos de árboles que no son binomiales y no necesitan estar ordenados por los grados de sus raíces. ¿Okay? Por lo tanto, un Fibonacci representa una estructura más relajada, ¿no? Que el hit binomial. ¿Okay? Entonces, tenemos también la ventaja de que las operaciones, ¿no? de consulta es de lo constante, ¿no? De 1, y se aplica bien donde extraer el mínimo o eliminar un elemento se realiza pocas veces, ¿ok? Porque vamos a ver que el árbol necesita una actualización importante, una consolidación cuando se extrae el elemento menor, ¿ok? Entonces, son las características para insertar es de complejidad 1, encontrar el mínimo 1, la unión también es 1, pero la extraer y eliminar es de logaritmo de. Entonces aquí tenemos un Fibonacci, ¿no? Donde tenemos los elementos, en este caso el menor que es 3, vamos a tener un puntero que apunta a ese elemento. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos la estructura del nodo, ¿no? Con ciertas características, ¿no? Que nos permiten implementarlo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que tenemos que almacenar la cantidad de árboles, ¿no? Que en este caso es 5, la cantidad de nodos y el rango o grado de los árboles, ¿no? En este caso sería 3, porque tiene 3 descendientes la raíz, ¿ok? Entonces, para encontrar el mínimo, solo vamos a tener que ir al puntero que apunta al mínimo y obtendremos el elemento menor, ¿ok? Después la inserción. Lo único que vamos a hacer es, así como hacíamos con listas enlazadas, vamos a apuntar a ese elemento y colocarlo dentro de nuestras lista de raíces. ¿Okay? Entonces, el elemento 21 únicamente será otra raíz dentro de nuestro heap Fibonacci. ¿Okay? Aquí vemos el código de la o el pseudocódigo de la inserción. La unión también es simple. Solo vamos a unir los elementos, ¿no? Por los punteros donde están los mínimos de cada heap Fibonacci y tendremos una actualización de toda la lista de raíces. ¿Ok? Y después de hacer esa unión, ¿no? De listas de raíces, vamos a comparar los dos mínimos y apuntaremos únicamente al mínimo, que en este caso es 3. ¿Ok? Entonces solo es una actualización de listas enlazadas, por eso el costo es de, perdón, una actualización de punteros donde el costo es 1. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo de unión de dos Fibonacci. ¿Ok? Para eliminar, como ya habíamos visto, necesitamos una consolidación. ¿Okay? Entonces esta consolidación toma un proceso. En este caso, si queremos eliminar el elemento menor, que es el 3, entonces el 18 con el 39, el 52 y el 41 subirían a formar parte de la lista de raíces, ¿no? Las raíces de esos heaps. ¿Okay? Entonces, al ser raíces de esos heaps, tenemos que hacer una consolidación. Entonces, la consolidación de árboles consiste en que no haya dos árboles del mismo grado o del mismo ranking dentro del heap. ¿Ok? Entonces, en este caso, el 7, donde es el elemento menor, es de ranking 1, entonces estará en esa posición. Después viene el 24 con ranking 2, ocupará esa posición del 2, el 3 con ranking 0 y el 17
intenta ocupar la posición 0, pero ya existe un elemento. Entonces se une con ese elemento. Entonces el 17 va a querer insertarse en la posición 1. Entonces en la posición 1 ya está el 7. Entonces se unen, conservando siempre que la raíz sea el menor. Después se intenta colocar en la posición 2, encuentra el 24, se une con el 24, considerando siempre la raíz que sea menor. Después el 18 se inserta en la posición 3, ¿no? Donde estaba vacío. El 18 se inserta en la posición 1, el 52 en la posición 0, el 41 se quiere insertar en la posición 1, pero donde está el 18, entonces se une a esos, al 18, conservando siempre la raíz 18. ¿Okay? Entonces quedaría en esa división. ¿Okay? Ya no habría árboles, ¿no? Con el mismo ranking. ¿Okay? Entonces ahí termina el proceso de consolidación. ¿Okay? Entonces, aquí un ejemplo un poco más extenso de lo que es la eliminación. ¿Okay? Entonces, como hemos visto, tienen sus ventajas y desventajas cada una de esas estructuras. ¿Okay? Ahora vamos a ver los métodos de acceso para datos multidimensionales, donde únicamente veremos dos, ¿no? El KD-tree y el Hash-partition. ¿Okay? Estos métodos de accesos espaciales o multidimensionales no son estructuras de datos auxiliares más eficientes en procesamiento de consultas para datos, ¿no? Con más de una dimensión. ¿Okay? Entonces los árboles binarios, los árboles B+, que vimos, ¿no? En la clase pasada, incluso los heap, solo manejan una dimensión. ¿Okay? Entonces al manejar dos dimensiones tienen que tener algunas nuevas características. ¿Okay? En el sistema que trabajan con información multidimensional, ¿no? Son conocidos como métodos de acceso multidimensionales. ¿Okay? Veremos el KD-tree, que es uno de los más conocidos. Son estructuras de datos de partición del espacio para organización de puntos distribuidos en un espacio de K dimensiones. ¿Okay? Nosotros vamos a ver un ejemplo con dos dimensiones, donde divide el hiperplano de acuerdo a los puntos que se está insertando. ¿Okay? También se puede utilizar para 3 dimensiones, 4 dimensiones, pero nosotros veremos un ejemplo con 2 dimensiones. ¿Okay? Cada clave asociada a un nodo de un punto multidimensional y cada nodo a un árbol KD. ¿Okay? Creo una división en el hiperplano, no colocando puntos a la izquierda o a la derecha del mismo. ¿Okay? La formación de un KD-tree crea un árbol binario de búsqueda, solo que por cada nivel vamos a definir qué coordenada se va a obtener. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros queremos, ¿no? Encontrar en un árbol KD-tree el elemento 1,14, entonces vamos a preguntar en el primer nivel, vamos a preguntar por la coordenada X. Entonces vamos a buscar el 1,14, ¿no? Entonces el 1 es menor que 5, sí, entonces va a la izquierda. Si fuera mayor, irá a la derecha. Entonces el 1 menor que 5, sí, entonces vamos a la izquierda. Después en el segundo nivel preguntamos por el 14, por la coordenada X. Entonces, 14 es mayor que 11, sí, entonces vamos por la derecha. En el tercer nivel de X, ¿no? Entonces preguntamos por el X, que es 1, entonces 5. 1 menor que 5, sí, entonces va a la izquierda. ¿Okay? Lo mismo con si preguntamos por el 13,3. En el primer nivel, 3 mayor que 5, sí, a la derecha. Después 3 menor que 10, a la izquierda. Después 13 menor que 14 a la izquierda. Entonces encontramos el elemento 13,3. ¿Okay? Entonces en la creación, ¿no? Será una complejidad del logaritmo de n y la selección de todos los elementos será de n y tenemos un costo de n log de n. ¿Okay? Entonces en este caso lo que vamos a hacer para tener un árbol equilibrado, primero vamos a ordenar los elementos, ¿no? Por X. Entonces sería primero el 2, el 5, el 4, el 7, el 8 y el 9. ¿Okay? Entonces en la mitad estaría el elemento 7,2, entonces sería la raíz. Y después los otros elementos se ordenarán de acuerdo a la coordenada. ¿Okay? Entonces para insertar un elemento se siguen los principios de los árboles binarios de búsqueda, se insertará a la izquierda y o derecha dependiendo del nivel donde estamos insertando, ¿no? Por ejemplo, si queremos crear este
K de tree, primero comenzamos con el elemento 30, 40. ¿Okay? Entonces, ese, como está en la posición X, hará una división en esa coordenada. ¿Okay? Entonces, dividirá el hiperplano en 2. Después viene el elemento 5,25. Entonces, primero comparamos. 5 menor que 30, sí, se inserta a la izquierda. Entonces, aquí habrá una división en ese plano. Entonces, en este caso es vertical porque es la coordenada Y. ¿Okay? Después, el 10, 12. Primero comparamos el 10 con el 30, menor a la izquierda. Después el 12, menor que 25, a la izquierda. Entonces, hará esa división. ¿Okay? Y después el 70, 70, 70 mayor que 30 a la derecha, ¿no? Quedará en esa posición. Después el 50, 30, 50 mayor que 30 a la derecha, 30 menor que 70 a la izquierda. ¿Okay? Y realizará esas divisiones. ¿Okay? Y la eliminación, existen diferentes algoritmos, pero el más simple es que se elimine un nodo, por ejemplo en este caso el 70-70, y todos sus descendientes queden en el aire y se inserten de nuevo uno por uno, como ya habíamos visto. ¿Okay? Entonces, buscar un punto específico, como ya habíamos definido, se desciende de acuerdo a los valores, tanto de X y Y en cada nivel. ¿Okay? Y buscar el vecino más cercano, que es concerniente a la pregunta del foro, es que podemos utilizar una distancia, ¿no? Euclidiana, por ejemplo, o diferentes distancias, ¿no? Pero la idea es que nosotros vamos a verificar, ¿no? Primero, ¿dónde estaría nuestro elemento que vamos a buscar? Si tenemos este K de tree, ¿no? Que hemos generado de acuerdo a las inserciones que hemos visto, y queremos buscar el elemento más cercano al punto X, que es el 13,2, primero vamos a buscar dónde se insertaría ese elemento. Entonces, vamos a ir por el primero, ¿no? El A, ¿no? Entonces, 13 mayor que 2, sí, a la derecha. Ya tenemos un radio de X, ¿ok? Después, 2, ¿no? Porque estamos buscando 13,2. 2 menor que 8, sí, a la izquierda. Entonces, estaríamos por B, ¿no? Y después iríamos a D, ¿no? Donde comparamos 13 menor que 18, entonces a la izquierda. Entonces, estaríamos en esta posición. Se insertaría el X en esa posición. Entonces, el punto más cercano o más, que es el candidato a ser el más cercano va a ser el D. ¿Okay? Y de ahí partimos y generamos un radio, ¿no? Que me permita buscarlos el elemento más cercano dentro de ese radio, porque no va a haber otro elemento, ¿no? No va a haber otro elemento más cercano al D que no esté dentro de ese radio. ¿Okay? Entonces ya como encontramos el radio, ¿no? Dónde buscar, vamos a definir dónde buscar. ¿Okay? Entonces regresamos, ¿no? Vamos a buscar con el D a la derecha, ¿no? Pero en este caso no hay elementos. Entonces seguimos subiendo. Vamos a buscar B por la parte de abajo, pero ya hemos buscado por la parte de abajo y ya no buscamos en la parte de arriba porque no está dentro del radio. Entonces el elemento E y J no son considerados en la búsqueda. ¿Okay? Después vamos a seguir subiendo. En el A vamos a buscar en la parte de la izquierda, ¿ok? Porque ya hemos buscado en la derecha. Entonces, en la izquierda, después con C en la parte de abajo, con F en la parte de la derecha, si hubiera puntos de F en la parte izquierda, no se considerarían, dado que no está dentro del radio. ¿Okay? Después el G en la parte de abajo, si hubiera dentro de G en la parte de arriba, es decir, a la derecha elementos, no se consideraría dado que no están dentro del radio. ¿Okay? Y después el H, ¿no? Se va a buscar tanto en la izquierda y en la derecha porque el radio está dentro de ello. En la izquierda no hay, el I no es menor que la distancia de D aún, y después se buscará por la derecha de H, donde estará el elemento K, que es el elemento más cercano. ¿Ok?
Entonces, dentro de esta búsqueda no se ha considerado los elementos E y J. Y esa sería la respuesta, por ejemplo, si ustedes definieran este árbol dentro de su foro e intentarían buscar el elemento 13,2. Entonces, no se consideran en la búsqueda los nodos E y J, dado que no están dentro del radio. Y por último tenemos el partition hashing, que es una extensión de lo que es hashing que vimos la semana pasada, ¿no? O la sesión pasada, donde reducía considerablemente el tiempo de búsqueda al generar funciones hash que me determinan la posición donde se va a encontrar un elemento. Solo que ahora vamos a utilizar dos dimensiones, ¿no? Lo que me va a dar dos funciones. Si tenemos dos dimensiones, vamos a utilizar dos funciones hash. Si tenemos tres funciones hash, donde cada función hash lo que me tiene que devolver es una cadena de bits. Entonces, como vemos aquí, tenemos K, que puedes tener n dimensiones, y vamos a tener n funciones hash que me va a devolver n resultados hash. Entonces, y estas funciones hash lo que me van a devolver son una cadena de bits. Y yo voy a unir esa cadena de bits para obtener un valor, ¿no? Entero, que me va a definir la posición de nuestro hash. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un poco más didáctico, donde vamos a definir por 3 bits nuestro hash. Entonces, el bit más a la izquierda va a determinar el primer atributo, y los 2 bits más a la derecha el segundo atributo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el 25, tenemos el punto 25,60. Entonces, ¿dónde dentro de nuestro hash, dónde estará? Entonces, 25 módulo 2 será 1 en decimal y en binario será 1. Entonces, tenemos ese valor, ¿no? Y después el 60 módulo 4 para que me dé 2, ¿no? Dos valores binarios. Entonces, será 0 en decimal, 0 en binario, y como el segundo atributo es definido por 2 bits, será 0, 0. Entonces, la posición donde voy a almacenar el elemento 25,60 será en la posición 100, que si lo transformamos a entero será 4, ¿no? Entonces, estará en el 100, estará el elemento 2060. Lo mismo con el 45,350. 45,350, módulo 45, módulo 2 será 1. 350 módulo 4 será 2 y en binario será 1, 0. Entonces unimos esos dos, nos dará 1, 1, 0, ¿no? Entonces buscamos dentro de nuestro hash 1, 1, 0, que es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 1, 1, 0 representa 6 y ahí estará el elemento 45, 360. Entonces, si queremos buscar, por ejemplo, el elemento 60, 260, entonces 60 módulo 2, que será 0, entonces será 0 en el primer bit, y 260 módulo 4 también será 0, entonces será 0, 0, 0. Entonces iremos en esa posición, el 0, 0, 0, y después buscaremos dentro de todas las elementos que estén ahí el punto 60, 260. Entonces ya no tenemos que buscar en todos estos elementos, sino únicamente en la lista de nuestro hash, ¿no? Como ya habíamos visto la semana pasada. Entonces la búsqueda exacta se puede realizar, la eliminación también se puede hacer, ¿no? Después de buscar el elemento únicamente se elimina, y no se puede encontrar el elemento más cercano, dado que no se guarda la distancia entre puntos como sí se hace en el KD-tree. Entonces sería eso una desventaja del partition hashing, ¿no? Pero que tiene la ventaja de buscar un elemento es rápido dado a las funciones hash. Y eso sería lo que tenemos para nuestra tercera y última sesión.
Si hubiera alguna duda o consulta, por favor me la pueden realizar. Entonces damos por finalizada. Cualquier duda o consulta me pueden indicar al correo.